Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, ahora queremos hacer una pausa en los problemas del Perú, de América Latina, de los países vecinos, y como se dice, echarle una mirada global al panorama mundial. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, acaba de ser elegido para un nuevo periodo y se mantendrá en el poder hasta el año 2030. Más allá de los cuestionamientos al proceso electoral en Rusia, del asesinato del principal líder opositor en la cárcel, más allá de todos esos cuestionamientos, lo real es que Vladimir Putin está en el poder. Y como se dice, la realpolitik implica analizar este fenómeno. Eh, Putin va a estar hasta el 2030. Rusia sigue siendo, a pesar de eh, su economía, no muy grande, sigue siendo una potencia mundial en términos nucleares. Y por otro lado, los objetivos que se había propuesto Ucrania en términos militares, respaldados por los países de la OTAN, no se vienen cumpliendo. La guerra se ha empantanado. Y no sería nada extraño que Rusia pueda lanzar una ofensiva en la guerra de Ucrania. Finalmente hay que recordar que detrás de estos hechos también hay una historia. Rusia es un país que resiste, quizá más que los otros países europeos, escenarios de guerra y de conflicto. Lo vimos con Napoleón, lo vimos con Hitler, dos proyectos imperiales derrotados, en fin. Algo va a suceder en este escenario. Y las preguntas que se hacen los observadores es si no nos estamos acercando o no a una nueva tensión nuclear, a un nuevo escenario de posible conflicto nuclear. Bueno, para hablar sobre estos temas, el día de hoy hemos convocado al señor Ricardo Israel. Como todos saben, él fue candidato presidencial en Chile, es miembro del Instituto Interamericano para la Democracia, con sede en Miami, y un observador permanente de los acontecimientos latinoamericanos y mundiales. Buenas tardes, señor Israel, gracias por la conversación. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cuál es su primera impresión? El empantanamiento de la guerra en Ucrania, la elección de Vladimir Putin hacia el 2030, tenemos problema para largo, como se dice. Sí, en la guerra de Ucrania hay dos cosas o dos ideas que fracasaron. La primera fracasó muy rápidamente, que fue la idea de Rusia que podía repetir lo que había pasado en Crimea y que iba a ser una guerra con desenlace muy rápido. Duró 3 días esa fantasía por la sencilla razón que resistió, como usted dice, con el apoyo de la OTAN exitosamente Ucrania y tuvo que retirarse Rusia en ese sentido. La otra fantasía fue que podían deshacerse de Vladimir Putin. Recordemos que se dictó un tipo de sanciones que incluyó la cancelación de Rusia. Fue una idea en el sentido que no solo eran sanciones económicas, sino también se prohibieron contactos deportivos, contactos artísticos, y eso probablemente lo reforzó. Hubo un retiro organizado de muchas empresas porque la economía es un actor menor dentro de la economía global. Incluso se prohibió prácticamente todo tipo de intercambio económico con Rusia. Y meses después ya era evidente que Rusia se había preparado mucho tiempo para este escenario, no solo en la compra de oro para sus reservas, sino también transformó su economía en una economía de guerra. Y eso se ha demostrado en la forma como Rusia ha resistido incluso la producción misilera de armamentos y también de algo que no se previó con el fin de la Guerra Fría, que era las municiones. Y si menciono todo esto desde el punto de vista económico, es porque Rusia es un adversario menor. Yo creo que esto le ha servido a Estados Unidos para darse cuenta que como potencia con armamento tradicional no es ya un rival porque es una potencia regional, como ha sido desde la época del zarismo.
con influencia en Asia y en Europa, pero no para todo el mundo. Y eso llevó también a un cambio brusco y está presente en toda acción y en todo discurso de Putin. Hoy día, la disuasión rusa es una disuasión exclusivamente atómica, pero no pensemos en la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki, pensemos en algo que existía también en la Guerra Fría, pero era algo menor. ¿Cuál es ese armamento? Es la llamada bomba atómica táctica, que no se va a tirar contra una ciudad para hacerla desaparecer, pero sí contra una amenaza de guerra que está sufriendo. ¿Por qué esto lo ha señalado? Porque en la Guerra Fría recordemos que existía en Europa, fundamentalmente en Alemania, ejército totalmente desplegado, con miles de tanques, con miles de aviones, con centenares de miles de soldados, lo cual producía una escalada que evitaba tener que recurrir inmediatamente a las armas atómicas. Y eso era una situación que se dio permanentemente. Existía la amenaza nuclear. Recordemos el año 1962, en la crisis cubana. Existía también el uso de armas tácticas, pero se pensaba en la destrucción mutua asegurada. Hoy día se piensa en este tipo de armamento que va a ser usado en el campo de batalla y además con un cambio, donde en la Guerra Fría todos entendían claramente cuáles eran dos cosas. Todos los países contendientes, fundamentalmente la Unión Soviética, Estados Unidos o Inglaterra, tenían los llamados libros blancos de defensa, donde planteaban todas sus situaciones y sobre todo tenían las líneas rojas que nadie iba a atravesar. Usted ve que el acuerdo que llegaron en Yalta cuando se repartieron el mundo fue respetado escrupulosamente. Hoy Ahora, día, y con esto termino, se da una situación donde no está claro cuáles son las líneas rojas. Por ejemplo, los chinos han dicho, y todo el mundo entiende, que Taiwán es una línea roja para ellos. Están dispuestos a ir a la guerra por Taiwán. ¿Cuáles son las líneas rojas de Estados Unidos? Y con esta idea yo le cedo la palabra. Estados Unidos tiene 3 desafíos hoy día. Irán en el pero Medio Oriente. Sí, antes de eso, señor Israel, un poco para ir perdón. de Rusia al panorama europeo y de ahí al tema del mundo, ¿no es cierto? Este, ¿Cuál es la evaluación en Occidente con respecto a la guerra en Ucrania? Que esta guerra se va a empantanar porque, digamos, ya con los meses transcurridos, con las bajas producidas, con el nivel de destrucción Sí. desatado, todo parece indicar que no van a haber vencedores ni vencidos, que la guerra se empantana. Está empantanada y ya lleva más de un año al respecto. La novedad no es el empantanamiento, la novedad es el fracaso de la contraofensiva ucraniana. Usted ve que esta situación ha llevado a algo que no existía, un distanciamiento de Zelensky, y hay críticas a esa Zelensky como si se hubiera terminado la luna de miel que existió durante tanto tiempo. En segundo lugar, hay llamamientos para una pérdida territorial y negociar con Putin. La duda es si ahora Rusia va a querer hacerlo. Y eso se da no solo por el Papa, una sorpresa que el Papa esté hablando de estos temas, no solo se da por el Papa, sino también crecientemente distintos líderes políticos están hablando de estos temas. Y si uno quiere interpretar lo que ha dicho de confrontar a Rusia el presidente Macron, solo tiene sentido por dos cosas: por el pasado, la tradición golista independentista de Francia, que es parte de su política exterior, y segundo, que están en el mismo escenario que estamos todos viendo lo que allí ocurre en el campo de batalla. Y lo que allí ocurre, que la iniciativa hoy día la tiene Rusia. Probablemente no la van a emplear ahora. ¿Por qué no la van a emplear ahora? Porque a mediados de abril viene que ya le pasó a Rusia en el momento que tenía la iniciativa, viene una especie de mar de lodo. Solo se puede transitar por las principales carreteras, es muy difícil transitar por lugares interiores y Ucrania tiene un serio problema
que es que tiene mucha menos población, y por lo tanto para esta nueva etapa la primera pista la dio el portavoz de Putin. Por primera vez reconoció que Rusia está en guerra. Rusia había estado hablando hasta ahora de una operación militar especial, que evidentemente no lo era, pero no hablaban de una guerra, y esto anuncia 500.000 más de soldados que necesitarían para la próxima etapa. Y yo creo que además Rusia lo va a hacer en un momento que pueda tener el máximo impacto en digamos, en Estados Unidos. ¿Por qué está empantanada? Si usted se fija, no tiene defensa real. Basta ver lo que ha ocurrido en los últimos días para un ataque misilero despiadado, mañana, tarde y noche. No tiene defensa real contra eso. No Sí, tiene una fuerza aérea y una marina al mismo nivel de los rusos. Los rusos fueron enfrentados durante mucho tiempo, durante los primeros años de la guerra, han dado un espectáculo que no se condice con la facilidad con la que actuaron en Georgia, en Crimea. Y el otro factor que es importante para... no, yo me pongo a pensar en este momento, ¿no? En base a la descripción que usted está haciendo, no tiene nada de extraño esta estrategia rusa, porque lo que ha hecho es desgastar una ofensiva hasta el límite, ¿no es cierto? Como alguna vez se desgastó la ofensiva de Napoleón, Así como es, alguna vez se desgastó la ofensiva de Hitler, ¿no? Eso es parte de la tradición militar rusa, así es. ¿no? Los Entonces, rusos, después que dieron por clausurada su etapa, retrocedieron. La primera indicación, que retiraron las tropas que tenían en los ríos como el Dnieper y otros, porque evidentemente no podían sostener esa ofensiva. Y establecieron el mismo tipo de defensa que establecieron en otras situaciones, y la pelea se ha dado fundamentalmente en el Donbass, y esta ofensiva no podía fracasar. Usted ve que ofrecieron tanques que no existían. Mucho del armamento que se le ha ofrecido es armamento que no lo produce Occidente, sino tienen que estar en, por ejemplo, un país que está muy comprometido como el Reino Unido, Gran Bretaña y el Reino Unido, lo sacan de su propio activo. Lo que se discutía en el Congreso americano, varios miles de millones, es fundamentalmente para pagar deudas de armamento que ya se ha entregado, y que otro que Estados Unidos ha sacado de depósitos que tiene a través del mundo, incluyendo los que tiene en el Medio Oriente, tanto en Israel como en el mundo árabe. no, lo cierto es que en este momento, para tener una evaluación objetiva de la geopolítica y de la guerra, es que Occidente está desgastado. Incluso el frente occidental comienza a fracturarse, ¿no? Este, no solamente entre los países de la OTAN y algunas diferencias con Zelensky, sino también la propia elección de Donald Trump en Estados Unidos Sí, anuncia un posible cambio. Entonces, así eh, es. yo le preguntaría, ¿no es exagerado sostener que estamos ante la posibilidad de una ofensiva rusa y también frente a la posibilidad del inicio de negociaciones de paz entre Occidente y Rusia? ¿Hay algo de eso? ¿Se puede, o esto es o el escenario de la guerra aparece como inevitable y el escalamiento de la guerra aparece como inevitable? Como esto está estancado hace bastante tiempo, lo habitual en situaciones que se produzca una negociación, como por ejemplo ocurrió en las Coreas. Ambos llegaron a la negociación, o como ocurrió en 1973 en el Medio Oriente entre Israel, Egipto y Siria, con cese del fuego que se mantiene, y que en el caso de Egipto condujo en definitiva a la paz. ¿Por qué no se ha dado esto? Y ahí yo recurro a algo que cito con frecuencia, que son las palabras de un famoso filósofo y militar chino hace 2500 años, Sun Tzu, que decía que las guerras solo se acaban cuando se acaba la voluntad de lucha.
y esa voluntad de lucha no se ha terminado ni por los ucranianos ni por los rusos. A los primeros días, en abril, después de la invasión, recordemos que fue el 24 de febrero de hace 3 años, ya se cumple el tercer aniversario. ¿Qué ocurre? Que hay unas negociaciones patrocinadas por Turquía y ahí recibe las seguridades más grandes Ucrania que van a seguir hasta el final, por varios motivos. Uno, Ucrania fue un país nuclear. Recordemos que en la década del 90 hay una fuerte presión sobre países que tenían programas nucleares. Algunos que tenían armas como las que quedaron con el quiebre de la Unión Soviética. Bielorrusia, Ucrania, Kazajistán. En el caso de Ucrania, que no las entregó inmediatamente, hubo el memorándum, que es el memorándum en donde se firma la posibilidad que no solo Rusia respete las nuevas fronteras, sino también Estados Unidos, que explica mucho lo que está ocurriendo, y Gran Bretaña se comprometen a ser garantes y no cumplen. ¿Por qué Zelensky se afirma tanto decir que él no negocia nada? Recurre a continuación a este compromiso que le firmaron Estados Unidos y el Reino Unido, que no lo han cumplido hasta el minuto, porque esto va inevitablemente para una negociación. Y probablemente si no se produjo, lo único que probablemente la pérdida territorial va a ser mayor. Recordemos que Ucrania había perdido, de hecho, 2 repúblicas que son una división administrativa, es como decir una provincia en la Unión Soviética y ahora en Rusia, que es el Donetsk, esa frontera que comparten, y Crimea, por supuesto, que es una situación especial. De hecho, siempre estuvieron en contra de 2 diplomáticos famosos, como Kennan, el hombre que estableció la política de contención contra la Unión Soviética, y Kissinger, que dijeron que no se extendiera la OTAN hacia el este, que fue una promesa no cumplida que se le hizo a Gorbachev, que lo dice en su memoria, y Kissinger nada menos repite eso una y otra Bueno, vez. bueno, ahora todo parece indicar que la gran negociación entre Rusia y Occidente sería volver a esa promesa que usted menciona a Gorbachev cuando culmina la Guerra Fría, es decir, que haya una zona desmilitarizada o que se contemple, no sé, quizá Claro, Ucrania como zona yo no sé desmilitarizada. si ese barco ya zarpó, pero esa fue, eh, curiosamente, no tienen nada en común Putin con Gorbachev, pero hay cosas en las cuales ambos dicen, por ejemplo, que se incumplió, ahora parece ridículo lo que yo voy a decir, pero es históricamente cierto. Primero, que Gorbachev dice que existió una promesa de que la OTAN no se iba a ir hacia el este. ¿Cuándo cambió eso? Eso cambió bajo Clinton, que tuvo como secretaria de Estado a la señora Albright, que había nacido en la que hoy día es la República Checa, en su oportunidad Bohemia y Moravia. Entonces, se expandió esto porque la OTAN, recordemos que nació para confrontar a la Unión Soviética. ¿Y por qué existía esta situación? Porque bajo Gorbachev se suprimió su rival, el Pacto de Varsovia, recordemos. ¿Qué viene a continuación? Estoy tratando, evidentemente, toda conversación la echó a perder Putin cuando invadió. No es distinto a lo que hizo Saddam Hussein, que decía que en términos históricos los ingleses habían creado Kuwait, que era la provincia 27 de Irak, pero eso ya había pasado. Aquí nacieron estos países y eso lo echó a perder. Pero recordemos la perspectiva rusa. ¿Cuál es la perspectiva rusa? Lo mismo que decía Kissinger como realista que él era, que existía en algún minuto esa oferta cuando se suprimió el pacto de Varsovia, y en segundo lugar se habló
también suena ridículo, de la posibilidad de incorporarlo a la OTAN y de la posibilidad de darle cabida en Europa a Rusia. Tampoco se puede entender esto sin la pobreza gigantesca en que cae, porque lo que estamos presenciando nosotros en Rusia es el fin de un imperio. Bajo el comunismo, el imperio zarista tomó la forma de la Unión Soviética. Eso es lo que quiero preguntarle. O sea, el mundo, aunque lo querramos o no, los mayores o menores momentos de equilibrio han tenido relación con la relación, valga la redundancia, de los imperios. Entonces, cuando en un cuando uno ve, por ejemplo, la posición de Trump con respecto a la guerra, ¿no? Y el papel de Occidente y de la OTAN, uno siente que en la visión de Trump hay una visión imperial, ¿no es cierto? Es decir, Estados Unidos tiene una zona de influencia, ¿no? Pero esa zona de influencia prospera siempre y cuando también se respeten algunas zonas de influencia o subzonas de influencia de otros imperios. Claro, Esa es más o menos la lógica de Trump, que no es la lógica de sí, los demócratas, ¿no? Los pero la demócratas. lógica del realismo, acuérdese que Kissinger tenía una idea de zonas de influencia, pensaba que Brasil iba a ser en una parte del mundo, que el Shah de Persia iba a ser en otra, que la Unión Soviética en otra parte del mundo, y eso es real, Y, porque además, si usted se fija, cuando no es muy distinto a lo que ocurrió en la Unión Soviética y su desplome rápido, a lo que pasó en su oportunidad con el Imperio Otomano y con efectivamente, Hispanoamérica. déjeme continuar con mi pregunta, a ver si Sí, usted es. La diferencia de la visión de Trump y de los republicanos con la de los demócratas es que los demócratas tienen una visión globalista más sí, lineal. O sea, digamos, su argumentación es más homogénea, más ideológica, menos realista. exactamente, sí, Entonces, el mundo, el mundo está yendo en estos momentos a un choque, así es. porque a lo mejor digamos, las relaciones imperiales que suelen organizar momentos de equilibrio en el mundo no se están organizando, ¿no? Sí, Luego de la Guerra Fría sí, y finalmente estamos viendo este reacomodo. Eso tiene que ver mucho con Rusia en estos momentos. absolutamente. Incluso, para ir a su respuesta, nosotros presenciamos la consecuencia más duradera de este conflicto, que es un una alianza que nunca había existido en la historia porque habían sido rivales aun cuando compartieron el mismo sistema socioeconómico, China y Rusia, con una consecuencia muy detrimental para Occidente y para Estados Unidos. Rusia pasa a ser la Europa de China. En un momento de debilidad es incorporado en una actitud de bajo nivel, pero es una potencia nuclear con la voluntad de usar, como lo dice Putin todos los días las armas. Usted lo que dice tiene absolutamente verdad. Vamos hacia un enfrentamiento. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está siendo cuestionado por China. ¿Y cómo lo sabemos eso? Porque China está siguiendo paso a paso lo que Estados Unidos hizo para desplazar a Gran Bretaña como la potencia dominante en su oportunidad. Y le aseguro que todo estos intentos de cercar económicamente a Rusia, con China no se van a dar, ni las empresas norteamericanas se van a retirar por la importancia del mercado chino. Ahora, todo esto no nos lleva a, digamos, Putin es un dictador, el sistema chino Absolutamente. es un sistema de partido único, es una dictadura. En realidad son modelos alternativos y contradictorios con la visión occidental de Así es. globalismo, de control político. Pero lo que puede parecer extremadamente extraño es lo que acaba usted de señalar. Algún grave error está cometiendo Occidente, Sí, porque China finalmente es un país
de tradición cristiana ortodoxa. Perdón, Rusia, estoy Sí, hablando mal. Rusia es un país finalmente de tradición cristiana ortodoxa. Y lo que así debería es. estar sucediendo en este momento es que el capitalismo ruso esté explosionando con inversiones occidentales y eso esté produciendo otro tipo de relaciones, pero está sucediendo todo lo contrario, ¿no? Está sucediendo más bien la afirmación, ¿no? De las cosas que dividían con Rusia antes que las cosas que nos unían con Rusia. Eh, ¿Cuál es el error, cree usted, de Occidente? Porque ya es hora de reflexionar sobre nuestros errores, Sí. no solamente ver los errores del dictador el que va sembrando un reguero de sangre, también los buenos Sí, cometen errores, ¿no es cierto? yo, exactamente, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo no tengo dudas de dónde debo estar en este enfrentamiento. Bueno, Lo que señor. me preocupa es lo mal que veo a Estados Unidos para abordar su división interna, el predominio del ideario woke, esta visión, eh, un exceso de arrogancia, de autosuficiencia, porque nada de esto va a servir para enfrentar a China. Fíjese, hay un libro muy importante, que se llama La trampa de Tucídides, escrito por un profesor norteamericano de apellido Allison. Él analiza, y por eso la mención de Tucídides, el enfrentamiento entre Esparta y Atenas, el enfrentamiento en la vieja Grecia de la potencia que subía y de la que bajaba. Y lo repite ese enfrentamiento a través de toda la historia, y es inevitable concluir que está pasando exactamente ahora con el desafío chino a todo nivel y Estados Unidos con su división interna, con el hecho de no realizar ninguna autocrítica. ¿Por qué fracasan las sanciones contra Rusia? ¿Y por qué antes habían fracasado contra los ayatolas, contra Saddam Hussein, contra Castro, contra Cuba? ¿Por qué ha perdido Estados Unidos toda disuasión? Hoy día no la tienen ni con los hutíes. Llega a un acuerdo donde le quitan las sanciones a Maduro nada menos, y Maduro se sienta en ese acuerdo con total irrespeto hacia la potencia y no pasa absolutamente nada. Es eso lo que me preocupa, la excesiva arrogancia que hay. Y, digamos, parece inevitable que Donald Trump llegue al poder, ¿no? Va a tener 4 años más Estados Unidos probablemente de un gobierno republicano. Va a regresar sobre todo esta visión imperial, ¿no? Porque en Trump, cuando Trump se focaliza en Estados Unidos, hacia adentro, en realidad lo que está proponiendo es evitar los errores de las últimas décadas del Imperio Romano que concentraba sus fuerzas en el exterior, en las guerras exteriores, y se olvidaba del centro de Roma y al final iba debilitándose en las guerras exteriores hasta que los bárbaros entraron a Roma. Yo veo algo de eso en Trump, ¿no? Lo Este, que me gustaría a mí es conocer cuáles son los planes que tiene Trump, porque él dice que con él no se hubiera producido la invasión de Ucrania. Lo que nos dice por qué no se hubiera producido, obviamente, no es por la relación personal. En segundo lugar, dice que él en 24 horas soluciona la guerra. Y realmente a mí se me ocurre un solo motivo por el cual Putin no hubiera invadido, que es el mismo que por el cual hubiera detenido la invasión o estaría dispuesto ahora que se está, digamos, está la guerra yendo en el sentido favorable a los rusos, y uno ve el agotamiento de Occidente para seguir financiando esto. Ahora, y eso para mí no se me ocurre otra que lo que tanto Gorbachev como Putin, que lleva 20 años diciendo esto, ¿qué es lo que queda pendiente? Se desmorona la Unión Soviética. Lo que insisten es que faltó una detente, el acuerdo de seguridad que llegó Estados Unidos con los comunistas.
Si usted lo mira desde el punto de vista de Rusia, debe existir muy poco sentido que Estados Unidos nunca dejó de hablar con Rusia aún en los peores momentos, perdón, con la Unión Soviética, y hoy día prácticamente no hay contacto, que no es propio de una gran potencia que haya perdido el contacto con su principal rival nuclear. Entonces, no se me ocurre otra cosa que podría interesarlos a ellos en estos minutos, porque no se produjo el quiebre de Rusia y aparentemente estaban mejor preparados para producir Todo parece municiones de lo que indicar que, estaba Estados Unidos. todo parece indicar que Putin y esa lógica imperial rusa que tan sobrevive, pues porque la historia es así, las tradiciones son así. Usted lo ha dicho, Pedro el Grande, el Partido Comunista, bueno, bueno, en China es lo mismo, es el emperador del cielo, el Partido Así Comunista. es, Bueno, esas tradiciones existen, ¿no es cierto? Entonces, seguramente Rusia está reclamando que su histórica zona de influencia no esté militarizada con misiles apuntando a Rusia. A eso seguramente se requerirá Trump, es lo único que uno puede no, imaginarse. por eso sería bueno saber cuáles son los planes, porque evidentemente esta visión no ha dado resultados y el mundo se ha hecho más peligroso. Mire, Estados Unidos ya tiene 3 confrontaciones. China, Ucrania, Rusia e Irán. Gaza es un pequeño problema, el desafío grande es el mismo que plantea China, una visión totalmente contrapuesta a lo que usted y yo planteamos como defensa, que es la defensa de la idea de Occidente. Eso es lo que está en crisis hoy día. Incluso en el discurso de Putin, ellos hacen nacer esto no en los zares, sino lo hacen nacer no en el imperio romano de Occidente como somos nosotros, lo hacen nacer el compromiso de Rusia y de la Iglesia Ortodoxa con la caída del imperio romano de Oriente que viene 1000 años después, y eso en términos históricos. Pero volvemos al tema de fondo, que en este minuto no hay un agotamiento por la voluntad de seguir combatiendo por parte de rusos y de ucranianos. El problema de los ucranianos, ¿con qué lo hacen? Sí, pues. Bueno, muchas gracias, señor Israel. Gracias a usted. Hemos dado una mirada al mundo a partir de Rusia. Hemos reflexionado incluso sobre temas históricos decisivos que emergen en el presente. Yo le agradezco infinitamente. Y como usted señala, la voluntad de este diálogo es defender el Occidente a cualquier costo, una Así forma, es. un proyecto, una forma de vida, una tradición Así que es. está siendo amenazada en una geopolítica confusa, pero también por una explosión interna, esto que llama usted Así es. un Así es. movimiento Y usted y bochista. yo no tenemos duda, como también que hoy día una de las principales amenazas a esa idea de Occidente viene de adentro en la forma del wokismo. Así es, así es. Completamente de acuerdo. Muy agradecido, señor Israel. Gracias a usted, siempre un placer conversar y participar en su programa. De igual manera, señor Israel. Muchas gracias. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.